Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar, recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 16, que comience la cacería. Asia habría llegado a su cuarto a lo que después ella recordaría las frías palabras que Issei le dijo, pero sobre todo como esa chica pelirroja estaba abrazando a Issei, y como él no la negó, sino todo lo contrario, y ese hecho la ponía bastante triste, a lo que después ella empezaría a derramar muchas lágrimas, pero en eso Akeno y Rias estarían pasando junto a su cuarto, a lo que Akeno diría, presidenta, a lo que después Rias vería a Asia y después ella junto a Akeno entrarían a su habitación, a lo que después Rias diría, Asia, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? A lo que después ella diría, presidenta, Issei-kun, él nos odia, a lo que Rias diría, tranquila Asia, en eso ella la abrazaría y después le diría, él aún nos quiere, yo lo sé, debemos de tener fe que él nos perdonará, debemos de buscar su perdón, a lo que después Asia diría, pero presidenta, yo me acerqué a él y me di cuenta de algo, a lo que después ella y Akeno la mirarían intrigadas, a lo que después Akeno diría, ¿qué quieres decir Asia? A lo que ella diría, Issei-kun, ya no es pervertido, ante esto ellas se quedarían bastante sorprendidas, a lo que después Rias diría, pero ¿cómo sabes eso Asia? A lo que después ella diría, fui a su cuarto para decirle que durmiera conmigo como antes y yo pensé que él no se negaría, al saber que podría tocarme mientras dormimos, pero en lugar de eso, él me rechazó y después me tomó del cuello y me puso en su cama y me apuntó con su espada, y aunque estuviéramos en una pose que a él lo volvería loco, él no hizo expresiones pervertidas, ni de lujuria, sino que hizo expresiones de asco, odio y tenía una mirada como si estuviera deseando ver sangre. Ante esto las dos se habrían quedado bastante sorprendidas, a lo que después Asia diría, además por si fuera poco, esa chica pelirroja que estaba sentada con él, lo estaba abrazando por la espalda y eso también sería suficiente para que él se volviera pervertido para querer tocarla, ya que sus pechos estarían tocándolo, pero él, en lugar de eso, se mostró tranquilo y tocó sus manos, y eso ya es suficiente prueba, para comprobar que él ya no es pervertido, además de comprobar que Issei-kun siente algo por esa chica, a lo que después ella empezaría a llorar, mientras que Rias y Akeno se pondrían bastante tristes por eso, en especial Rias, ya que ella tenía planeado hablar con él y pedirle perdón y si no funcionaba, ella le daría lo que más le gustaba a Issei, tocarla sin límites, pero con esto su plan habría tenido un golpe inesperado, además que empezaría a sentir un gran odio por Taylor, ya que según Rias, ella era la única que podría estar tan cerca de Issei de esa manera, a lo que después ella diría, Akeno, enseguida vuelvo, a lo que Akeno le diría, voy contigo, a lo que después Rias aceptaría y después ellas saldrían del cuarto de Asia y en eso ellas irían al cuarto de Taylor y tocarían la puerta. Pero nadie abriría, a lo que después alguien detrás de ellas diría, se les perdió algo, ante esto ellas se girarían rápidamente, a lo que Rias diría, tú estuviste con mi Issei esta mañana, esto lo diría, mientras aumentaba su poder, al igual que Akeno, a lo que después Taylor bostezaría y después diría, eso no te importa, además como se lo dije a ella señalando a Akeno, él no es tu Issei, él ha dejado bastante claro que no quiere tener ninguna relación con ustedes, en especial contigo. Ante esto Rias y Akeno se molestarían bastante, pero sobre todo Rias, a lo que después Taylor diría, así que temo decepcionarte, pero te sugiero que no te metas en lo que no te importa, a lo que después ella pasaría a un lado de ellas y estaría a punto de entrar a su cuarto, pero Rias la detendría y diría con superioridad y autoridad, ¿a dónde crees que vas? Aún no puedes irte, a lo que después la jalaría de su brazo, pero en eso Taylor en un movimiento rápido se zafaría de su agarre y después inmovilizaría a Akeno de una patada en el estómago, mientras que a Rias la tomaría de su brazo, sujetándola por su espalda, a lo que después ella sacaría la espada de su armonium y se la colocaría a Rias en su cuello, a lo que después ella diría, vuelve a hacer eso y juro que esa mano no volverá a tocar nada en su vida, ¿te quedó claro? Ante esto Rias se asustaría bastante y después Taylor le diría, dices que Issei es tuyo y que lo amas, al igual que lo dijo esa monja no. Es así, entonces si ustedes lo aman, ¿por qué le hicieron eso? Porque lo torturaron sin razón, aun cuando él dio su brazo para salvarte de tu estúpido compromiso de niñas pequeñas, el cual tú no querías, para después tú y esas otras perras, irse con otro hombre, el cual al final terminó siendo menos que un pedazo de basura y fue ahí cuando ustedes se dieron cuenta de lo que perdieron, no es así, y ustedes creían que solo por sus caprichos, Issei las seguiría amando, y las
recibiría con los brazos abiertos, pero déjame decirte que eso no sucederá, porque él ya tiene una nueva familia, y personas que nunca lo dejarán, así como ustedes lo hicieron. Ante esto Rías estaría bastante dolida por lo que le dijo Taylor, pero ella en su desesperación y en su terquez, de no aceptar que cometió un error y que Issei aún la amaba, trataría de atacar a Taylor con su mano en la espalda, pero en eso ella, movería rápidamente a Rías y la azotaría contra el suelo, a lo que después Taylor le diría, parece ser que tú no aprendes, pero bueno, eso me gusta, ya que si me atacas y yo me defiendo, puede considerarse defensa personal y no habría problema si te mato. Ante esto Rías se asustaría bastante, a lo que después Taylor aplicaría más fuerza y diría, escúchame bien, porque solo te lo diré una vez, no me importa de qué puto clan vengas, o si es una estúpida casa importante, eso no significa que tú puedas hacer lo que quieras o tener lo que quieras o, lo peor de todo, creerte superior. Si tú o tu estúpido grupo intentan atacarme, yo no seré como Issei, que les ha tenido mucha paciencia, sobre todo porque ayudo a tu hermano a Lily, pero yo no soy así. Si ustedes hacen algo que me haga enojar, yo los mataré sin piedad, y si tu hermano quiere ponerle un precio a mi cabeza o él mismo quiere vengarse, que lo haga, el resultado será el mismo, ¿quedó claro? Ante esto Rías estaría bastante asustada, pero al mismo tiempo ella derramaría una pequeña lágrima, por el dolor, a lo que después ella soltaría a Rías, quien se sujetaría su brazo, a lo que después Taylor diría, será mejor que sepas la diferencia entre quienes son más fuertes que tú, y no seas estúpida, a lo que después ella entraría a su cuarto, a lo que después Rías se sujetaría de su brazo, el cual le estaría doliendo mucho, en eso Akeno estaría recuperando la conciencia y después vería a Rías y diría, presidenta, a lo que después ella la ayudaría a colocarse de pie y Akeno diría, vamos con Asia para que la cure, a lo que después ellas se irían de ahí. Al día siguiente, todos irían a la Academia Kuro, en eso Dandy, Elizabeth, Taylor, Zenobia, Koneko y el dúo pervertido estarían platicando sobre qué es lo que harían en sus vacaciones, a lo que Dandy, Taylor y Elizabeth dirían que ellos entrenarían más duro, para perfeccionar sus estilos de combate, a lo que después Zenobia y Koneko dirían lo de la historia original. Mientras tanto Issei estaría fuera del salón, recargado en el barandal del piso, mientras observaba el centro de la Academia Kuro. En eso él diría, que se te ofrece Kiryu, a lo que después ella diría, vaya Issei, cada día me sorprendes más, aun cuando me acerque con mucho sigilo, supiste que era yo, a lo que después él sin voltear su cabeza diría, girando sus ojos, supongo que solo mire tu reflejo en la ventana de ahí, a lo que después Kiryu miraría a donde le dijo Issei, a lo que después ella diría, vaya sí que eres muy astuto jeje, a lo que después ella le diría, dime qué harás en tus vacaciones, a lo que Issei diría, iré a un lugar alejado de la ciudad, tanto estrés hace que me duela la cabeza, a lo que después Kiryu diría, eres muy imprudente y un idiota, a lo que Issei la miraría intrigado y después diría, ¿a qué te refieres? A lo que ella diría, tienes un cuerpo bien formado, eres guapo y sobre todo, tu cabello pasó de ser castaño a pelirrojo, eres prácticamente el sueño de cualquier chica, podrías fácilmente conseguir un trabajo de modelo, además que podrías tener a cualquier chica comiendo de la palma de tu mano y ninguna se negaría al verte. Ante esto Issei levantaría una ceja y después diría, supongo que tienes razón, pero no me interesa nada de eso a mí, a lo que después ella diría, no tienes remedio Issei, a lo que después ella daría unas leves carcajadas, mientras ponía una leve sonrisa, a lo que después diría, nos vemos en un rato Issei, a lo que después él diría, adiós Kiryu, a lo que después ella se iría de ahí. Al día siguiente los del clan Gremory estarían sentados en la sala, mientras que la legión de Issei estaría en el comedor, a lo que después Rías diría, escúchenme, hoy iremos al inframundo ya que voy a pasar las vacaciones ahí con mi familia, a lo que todo su grupo diría que sí, a lo que después ella diría, Issei también me gustaría que fueras, a lo que él sin voltear a verla diría, porque debería, a lo que después ella diría, mis padres te quieren conocer, además de que serías un invitado único en el territorio Gremory, a lo que después Taylor y Lily estarían a punto de decir algo, pero Issei diría, no sé qué es lo que creas que tenemos tú y yo, pero por lo visto no te ha quedado claro, yo no tengo nada que ver contigo, y si yo no les hice nada cuando tu hermano dijo que ustedes vivirían aquí en mi casa, la única razón es porque él ayudó a Lily, nada más, así que no crean que van a estar cómodos aquí conmigo y que todo volvió a la normalidad, porque eso jamás pasará, además ya tengo planes para estas vacaciones, a lo que después Rías diría, Pepe, pero, a lo que
después él se colocaría de pie y después Lily, Taylor, Elizabeth y Danny lo mirarían, a lo que después él diría, empaquen sus cosas, iremos al inframundo, para más específico, iremos al río Sansu. Ante esto todos asentirían su cabeza, a lo que después ellos subirían a sus cuartos, sin tomarle más importancia a los del club, a lo que Rias sin que nadie lo notara, se habría puesto triste, ya que ella habría tenido la ilusión de que Issei fuera a su casa y conociera a sus padres, y sobre todo estar más tiempo con él para platicar de varias cosas, a lo que después ella saldría de sus pensamientos y diría, está bien, vámonos, a lo que después ellos se irían de ahí. Tiempo después toda la legión de Issei estaría en el patio, a lo que después Issei diría, ¿están listos? A lo que después Elizabeth diría, oye, pero Lily no tendrá problema salir al inframundo, ya que ella no es una Nightlock, a lo que después Issei diría, no, solo los humanos no pueden ir al inframundo, pero ella no es humana, sino que es mitad ángel caído y mitad dragón, a lo que después Elizabeth diría, entiendo, a lo que después Issei haría un círculo mágico y todos desaparecerían, a lo que después ellos habrían llegado a una isla, a lo que después Issei diría, dejen sus cosas aquí, los mujeres las llevarán al palacio, a lo que después Taylor diría, ¿cuál palacio? A lo que después Issei señalaría un lugar, a lo que después todos mirarían y se sorprenderían, a lo que después Danny diría, no sabía que existía ese palacio, nota el palacio sería así y la zona donde se encontraba sería algo similar a Mordor, como el de la imagen para que se den una idea, seguimos, a lo que después Issei diría, lo construí porque dudo que ustedes quieran pasar todo el tiempo en el barco, a lo que después Taylor diría, bueno la verdad sí fue bastante molesto estar en ese barco durante siglos, a lo que Elizabeth diría tienes razón, a lo que después Issei diría, vamos entonces, pero antes si quieren pasen a sus formas Nightlock. Ante esto todos asentirían su cabeza, a lo que después todos se transformarían, a lo que después Fiera diría, mucho mejor, a lo que después Dayu diría, sí, tienes razón, a lo que después André diría, bien vamos, a lo que después todos se dirigirían al palacio, en eso. Al entrar, serían recibidos por Serritor, a lo que después él diría, maestro André, bienvenido, a lo que después él diría, Serritor, a lo que él contestaría, veo que trajo a la portadora del dragón emperador rojo, a lo que después él diría, es miembro de los Nightlock, así que ella debe de estar con nosotros, a lo que después él diría, es cierto maestro, a lo que después Serritor diría, todo está listo, a lo que después André diría, excelente, a lo que después se giraría y diría, vayan a sus habitaciones, a lo que después Lily diría, no vendrás tú, a lo que después él diría, los alcanzaré después, en eso todos asentirían su cabeza, a lo que después André diría, ¿dónde están? A lo que después Serritor diría, están en la montaña de fuego, usted dijo que su castigo no terminaría hasta que usted llegara, a lo que después André se reiría y diría, sí, en eso él se giraría y diría, lleva a Octoro al barco, ha llegado el momento de que decida, qué es lo que haré con esa sabandija escurridiza, a lo que después Serritor se reiría y diría, como lo ordene maestro André, a lo que después él se iría de ahí, mientras tanto con el clan Gremori, ellos habrían llegado antes al inframundo, para más específico al castillo Gremori, y también ya se habrían acomodado cada uno en sus cuartos. Tiempo después, sería la hora de la cena, a lo que después Lord Gremori diría, Rias dime, ¿qué opino Issei sobre la remodelación de su casa? A lo que después ella diría, no dijo nada, así que supongo que le encantó padre, a lo que después él diría, ¿y dónde se encuentra mi futuro hijo? Dime le dijiste que viniera, a lo que después Rias nerviosa estaría a punto de decir algo, pero en ese mismo momento, Greifia diría, el joven Issei no vino, Lord Gremori, a lo que después él diría, ¿por qué no? A lo que después Greifia diría, el joven Issei tiene su propio territorio, ante esto Lord y Lady Gremori se sorprenderían, a lo que después él diría, ¿en serio? Entonces no era broma lo que dijo Circes, que él ya no era un demonio de clase baja, a lo que después Greifia diría, correcto Lord Gremori, en eso Circes habría llegado y después diría, perdón por el retraso, me alegro que hayan decidido empezar sin mí, a lo que después él se sentaría, en eso Lord Gremori diría, Circes, ascendiste a Issei, a un puesto mayor al de Rias, a lo que después él diría, no padre, ante esto ellos se quedarían sorprendidos y después Circes diría, esto es algo que es complicado de explicar, así que solo lo diré de esta manera, Issei-kun ahora rivaliza con los líderes de las facciones y su poder es tan grande que incluso podría luchar contra los Mouse y líderes al mismo tiempo, además de tener su propia facción. Ante esto los líderes Gremori se habrían quedado bastante sorprendidos, a lo que después Lady Gremori diría, ¿y dónde se encuentra? A lo que después
después él diría, su territorio abarca toda la zona prohibida en los límites del inframundo, en el río de sangre. Ante esto, dejaría todavía más con la boca abierta a los líderes de la casa Gremory, ya que ellos sabían que todo aquel demonio que iba a ese lugar, jamás regresaba, además de que ahí, habitaban demonios con un poder abrumador y temible, a lo que después Lord Gremory algo inquieto diría, ¿y tú cómo sabes esto, hijo? A lo que después él diría, él mismo me lo comento, pero no se preocupen, él no es como nos lo han contado, él solo busca de cierta manera el bien de los suyos. Además él me comentó que los demonios y las demás facciones podían tener una alianza con ellos, si se trataba de algo urgente, ya que nosotros ayudamos a la poseedora del Bostergear, a lo que después Lord Gremory diría, ¿y qué tiene que ver ella con esto? A lo que después Circes diría, ella es parte de su grupo, y como nosotros la ayudamos cuando Cateria atacó en la junta de facciones, él aceptó a tener de cierta manera una relación con nosotros. Ante esto los líderes Gremory estarían muy sorprendidos, pero a la vez estarían muy tranquilos, pero Lord Gremory, basándose en lo que dijo Circes, vería que esa zona no sería un peligro y que podrían ir, a lo que después Lord Gremory diría, bien, entonces no hay problemas y vamos, a lo que después Circes diría, no, pero de preferencia no lo hagan, no importa que esa zona ya no corramos peligro, de todas maneras, es preferible que no actuemos de manera precipitada. Ante esto ellos se sorprenderían, a lo que después Lord Gremory estaría frustrado por eso, ya que él quería ir para proponerle a Issei una propuesta de matrimonio con su hija, ya que si Issei y Ria se casaban, la casa Gremory tendrá una enorme ventaja ante las demás, no solo por tener más poder, sino porque su hija podrá ser la esposa de un rey, a lo que después Circes al ver la cara de su padre estaría algo pensativo y después diría, está bien, pueden ir, pero no pueden hacerlo sin razón alguna, díganle a Issei que irán a tratar negocios para estar más unidos, y fortalecer la alianza. Ante esto ellos dirían, ¿por qué? A lo que después Circes diría, Issei dijo que si se trataba de asuntos importantes, los demonios podían ir a tratar esos asuntos. Ante esto los líderes Gremory se sorprenderían. Mientras tanto, en el río Sansu, Sandred estaría en el barco, a lo que después Serreitor entraría con unos muggers, a lo que después Serreitor diría, maestro Sandred los he traído, a lo que después el sin voltear diría, muéstrame. En eso los muggers pondrían a Octoru enfrente de él, a lo que después le quitarían la bolsa que traía en la cabeza y él diría, maldito Serreitor, te voy a matar, a lo que después Octoru al ver, enfrente de quien estaba diría asustado, maestro Sandred, a lo que después Serreitor se reiría y diría, yo estoy acá estúpido molusco, a lo que después Sandred se acercaría y después se agacharía. Ante esto Octoru estaría bastante asustado, pero después se sorprendería ya que Sandred le habría quitado las cadenas, a lo que después él diría, bien Octoru, te traje ante mí, como lo solicitaste, ahora empezarás a platicarme sobre lo que hablaste con Aracnitor y tus razones por las que justifiques tus actos, de eso dependerá lo que haré contigo, si volverás a mi legión, o te mataré. Ante esto Octoru se habría sorprendido pero también estaría echando tinta por el miedo, a lo que después Sandred se levantaría y después se sentaría como lo hacía hace siglos, a lo que después diría, bien, estoy esperando, a lo que después Octoru muy asustado y nervioso, empezaría a explicarle y contarle todo lo que había sucedido.